más longevo del mundo, que por cierto era venezolano, falleció a los 114 años. ¿Sabían eso? El libro de los récords Guinness estableció que este señor era el hombre más viejo del mundo. Pero claro, se murió él y obviamente alguien reclamó ese lugar y es un señor inglés. Se llama Juan Alfredo el señor, pero en inglés, ¿no? John Alfred. Entonces, este señor tiene 111 años y a él lo entrevistan y le preguntan, oye, que cuál era pues su secreto para llegar a tal edad. Y él dijo cosas que a mí me parecieron muy interesantes. La menos relevante es que él decía que comer papas y pescado era buenísimo. Pero él dijo, entre las cosas que dijo, que él creía que el secreto de la longevidad era pues simplemente llevar una vida moderada. Él dijo que la moderación quizás era el secreto más importante para llegar a esa edad. Y claro, cuando yo escucho esto, eso me llamó la atención, porque yo dije, bueno, definitivamente si este señor está diciendo que él pudo disfrutar de todo en la vida, pero no excederse en nada, y eso lo llevó a llegar a esa edad, pues a los 111 años, la Biblia tiene quizás algo que decir con respecto a eso, y tal fue la curiosidad que eso me generó, que me puse a buscar en la Biblia a ver qué es lo que la Biblia decía en referencia a eso. Y me sorprendí mucho de lo que encontré y quise compartírselo a ustedes porque me parece que puede llegar a ser muy edificante, pues, y algo muy necesario que escuchemos para que podamos seguir avanzando en los propósitos, en los caminos, en los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Bueno, resulta que cuando estaba buscando en la Biblia me encuentro en el primer libro, en la primera carta, mejor dicho, a los Corintios que escribió Pablo, un pasaje muy chévere, o sea, muy llamativo en ese sentido, que analizándolo te das cuenta de que pues tiene un contenido que muchas veces pasamos por alto. Dice Pablo ahí en 1 Corintios en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27, dice Pablo lo siguiente, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros, ¿a quién se refiere? A los que creemos en Cristo, ¿verdad? Dice, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Y él dice, no solo doy golpes al aire. Y sigue diciendo Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Él dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Y es maravilloso ese pasaje porque él dice en dos ocasiones que es necesario disciplinar. Él disciplina su cuerpo. Él dice, he disciplinado mi cuerpo para que haga lo que debe hacer. Y justamente el término que utiliza la Biblia en este caso como disciplina es el mismo término que utilizó este señor como moderación. Pero cuando vemos en los términos bíblicos, como la Biblia fue escrita en griego o en hebreo y los términos son mucho más amplios, nos damos cuenta que el término que se utiliza, el sinónimo de esos términos en la Biblia más utilizado, es la palabra templanza. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia cuando habla de esta disciplina, habla de templanza. ¿Hasta aquí me siguen? Perfecto. Entonces hoy el mensaje tiene que ver con la disciplina personal. Y cómo nos puede beneficiar y cómo puede hacer que nuestra vida tenga, pues, en definitiva, una mejor calidad de vida. Cómo podemos tener una mejor calidad de vida, una vida más longeva y una vida que, en cierto modo, más disfrutable, ¿no? Pero, ¿en qué contexto pone Pablo este ejemplo de los atletas? Resulta que Pablo, en la primera carta a los Corintios, estaba afrontando una situación en la que los corintios se habían negado a darle honra o ayudarle. Pablo había vivido entre ellos y había establecido la iglesia, les había enseñado muchas cosas acerca de Dios, pero una vez que Pablo abandona la ciudad de Corinto, llegaron otras personas a enseñarles. Entonces entró un conflicto quizás entre lo que las personas que vinieron a enseñarles hicieron y lo que Pablo había hecho previamente. Entonces las personas que vinieron después de Pablo tenían intenciones, por ejemplo, de aprovecharse económicamente de ellos o de confundirlo en ciertos criterios con respecto a la enseñanza de Cristo. Y Pablo justamente escribe esta carta con la intención de rescatar la doctrina, las cosas sanas que él les había enseñado. Pero en todo ese desarrollo de la situación, los corintios habían pues dicho que ellos no pensaban ayudar a Pablo económicamente y mucho menos que pensaban darle honra. Y Pablo les está diciendo, antes de poner este ejemplo, que él había tomado la decisión
de no gozar de ningún privilegio como persona que les predicó a Cristo, que él no estaba interesado ni que en ellos le mandaran dinero, ni que en ellos le ofrecieran ningún tipo de honra, porque eso no era lo que lo había motivado inicialmente. Y Pablo no lo estaba diciendo por orgullo, ¿no?, sino por el simple hecho que él decía, mire, yo he renunciado a todos los privilegios que se supone debería tener ante ustedes, privilegios económicos y privilegios de honra, porque mi único objetivo es demostrarles, darles el ejemplo de que un cristiano, una persona, un hijo de Dios, una persona que dice creer en Jesús, tiene que alcanzar sus metas y tiene que alcanzar eso a través de la disciplina y del esfuerzo personal. Entonces Pablo no recibía ofrendas de ellos y tampoco recibía palabras de aliento de parte de ellos. Simplemente Pablo había decidido renunciar a esa honra y seguir fielmente a Cristo y seguir tratando de llevar estas personas a Cristo. Ese es el contexto en el que él escribe este ejemplo. ¿Por qué Pablo utiliza el ejemplo de los atletas? Porque en Corinto se llevaban a cabo unos juegos que se llamaban los Juegos Ísmicos, similares a los Juegos Olímpicos, y la gente de Corinto se entrenaba, había muchos atletas que se entrenaban arduamente con la finalidad de ganar las pruebas de atletismo, las pruebas de campo y de pista, por la honra, ¿sabes? Por lo que ellos iban a obtener, por el reconocimiento que podían obtener al ganar. Pero lo que ellos recibían al ganar no era una medalla ni un trofeo, sino que le ponían una especie de corona de olivo, así como lo hemos visto en las esculturas antiguas. Pablo decía que si esa gente hacía tal nivel de esfuerzo y se disciplinaba físicamente para obtener una corona, que se iba a marchitar al paso de los días, porque cuando se la ponían estaba verde, pero obviamente al ser ramas se iban a secar, cuánto más nosotros que estamos esperando premios eternos deberíamos esforzarnos por lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora sí entienden más o menos dónde está puesta esta palabra. Entonces Pablo les habla de eso, de disciplina, de que esto es algo personal, de que tú no debes hacerlo para que los demás te reconozcan, de que tú no debes hacerlo con la expectativa de obtener ningún beneficio, porque en realidad nosotros los hijos de Dios, la recompensa que nos espera es eterna, está en la eternidad, no en el presente. Entonces, muchas veces la gente interpreta el versículo 27, si me lo puedes poner, Darío, cuando él dice que él teme, después de haber predicado la palabra, quedar descalificado. Mucha gente piensa que Pablo lo que quería decir es que iba a perder su salvación. Y no es así. O sea, recuérdense que cuando nosotros servimos a Cristo, a nosotros el Señor nos promete que nos va a recompensar. ¿Sabía usted esto? Pero las recompensas que nosotros recibiremos en la eternidad, ¿verdad?, que serán unas recompensas reales, no serán para nuestro goce personal, sino que el gozo de recibir esas recompensas va a estar basado en el hecho de que nosotros, cuando veamos a Dios cara a cara, al recibir esas recompensas tendremos algo que ofrecerle a Dios. ¿Me sigue la idea? O sea, tú vas a recibir un premio por tu servicio a Dios ahorita, en el presente. Cuando llegues a estar en la presencia de Dios, tú vas a ser premiado. ¿Para qué te va a servir ese premio? Para que tú tengas algo que ofrecerle a Dios como ofrenda de tu esfuerzo personal. Entonces Pablo decía, ya va. O sea, yo tengo miedo que si yo me fijo más en lo que ustedes pueden hacer por mí, en la honra que me pueden dar o en el dinero con el que me pueden sostener, me haga perder lo que yo les he enseñado a ustedes y les haga a ustedes desviarse de Cristo. Para mí es más importante recibir en la eternidad mi premio eterno que hacerlos a ustedes tropezar en el presente. Y por eso Pablo había decidido renunciar a cualquier tipo de ofrenda o de honra que los corintios le pudiesen dar. Pero Pablo habla claro y raspado de que él se disciplina. O sea, no es que en el fondo él no quisiera eso, pero es que él entendía que era necesario tener templanza para poder alcanzar eso que Dios le ofrecía a él. Amén. Y para poder no ser un mal ejemplo para los demás. Entonces, cuando yo escuchaba a este abuelo diciendo que su secreto de la longevidad era vivir con moderación, hacía un análisis con respecto a esto que dice Pablo, es que definitivamente, o sea, nosotros tenemos prometidos una vida eterna, ya sea que nuestro cuerpo muera, para nosotros hay una expectativa, una esperanza, que es que nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo y glorificado que va a vivir en la eternidad con Cristo, ¿verdad? Entonces, claro, es lógico que este cuerpo físico y mortal en algún momento va a dejar de funcionar y va a volver al polvo de donde Dios lo tomó, pero en nosotros deben haber motivaciones que trasciendan a lo que corresponde a nuestro vivir diario.
Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos, pues, que lo que nosotros hacemos diariamente, lo estamos haciendo con un propósito. No podemos andar dándole golpes al aire, no podemos decir, bueno, un día más, vamos a ver cómo enfrentamos este día, vamos a ver qué nos depara este día, vamos a ver cómo resolvemos nuestras situaciones, porque tenemos que tener algo en cuenta. La palabra que usa Pablo es templanza, ¿verdad? ¿Cómo actúa este concepto en nuestra vida espiritual como hijos e hijas de Dios? Yo se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros, dice la Biblia enseña que cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo, cuando Cristo no nos había sido revelado, a pesar de tener un espíritu, nuestro espíritu estaba en cierto modo morturiento, es decir, no tenía ningún tipo de influencia en nuestra vida natural. Y como nuestra vida natural no estaba influenciado por el Espíritu Santo, que es el que vivifica nuestro espíritu, es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida, viene Dios a vivir dentro de nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu y es el que nos da vida espiritual. Amén. Ahora, resulta que antes de tener a Cristo, quien gobernaba nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo lo que hacíamos era nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos impone necesidades, ¿sí o no? ¿A usted no le da ganas de comer tres o más veces al día? Todos nuestros sentidos experimentan cosas y nos generan necesidades, ¿sí o no? Entonces, quien gobernaba la vida de nosotros antes de que el Espíritu Santo llegara a nuestra vida eran nuestros impulsos naturales, nuestras necesidades carnales, por decirlo de alguna forma. Y en medio de esos dos extremos está nuestra alma. En nuestra alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra personalidad, lo que nos define como seres humanos, como personas individuales que son. Entonces, cuando la palabra habla de templanza, lo que nos está tratando de enseñar es que en nuestra vida, en la vida de toda persona, hay dos extremos opuestos. Por un lado está la carne, exigiéndole a usted que satisfaga sus necesidades, sus deseos, que a veces son desenfrenados y retorcidos y alejados de Dios. Y por otro lado, todo aquel que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón y tratando de hacerle vivir como Dios quiere que viva. Son dos fuerzas opuestas, ¿me entiende? Entonces, ¿de qué depende la templanza? De que haya un equilibrio entre esas dos fuerzas. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la carne y el espíritu? Su alma. Entonces, la manera en que su alma pueda de manera activa decidir en función de qué es lo que tú vas a satisfacer, es lo que te va a hacer vivir adecuada o inadecuadamente, exitosa o fracasadamente. Amén. Hasta aquí estoy bien. Todo está muy serio. Yo no sé si es que está fastidiosa la prédica. Pero yo les dije que trajeran esta conga no porque pienso tocar merengue, porque ni la sé tocar, sino para ilustrárselo de manera mejor. Imagínense su vida como este tambor. Y imagínense, cuando yo digo la palabra templanza, ¿qué es la palabra más relacionada? Templar algo. Cuando usted templa algo, ¿qué es lo que hace? Estirarlo, ¿sí o no? Entonces, un tambor es un buen ejemplo de esto, de templanza, porque lo que hace que el cuero genere un sonido es justamente qué tan templado está el cuero a través de este aparato. ¿Me sigue la idea? Entonces, si nuestra vida es como un tambor, la resonancia que hace que el sonido llegue allá al último puesto es qué tan templado está. Ok. Si nuestra vida es como un tambor y queremos hacer que este tambor resuene, genere algo que pueda llegar a los demás, impactar y transformarnos, es necesario que ser templados, ¿de acuerdo? Lo que hace que esto suene y que suene rítmicamente o adecuadamente es su alma. Amén. Ok, ¿a usted le parece que es algo importante desarrollar la templanza en su vida, sí o no? Y eso es lo que yo voy a tratar toda esta prédica de convencerle y de motivarle a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos esto de que de que nuestra vida es una vida de extremos y que justamente en medio de esos extremos
tenemos que llegar al punto intermedio y que es nuestra alma la que nos conduce a llegar a ese punto intermedio. Tenemos que entender que nuestras emociones también nos traicionan, porque nuestras emociones pueden estar parcializadas, sus emociones pueden hacer todo lo que la carne le impone, o sus emociones pueden tomar las decisiones que lo conducen a Dios y que lo conducen a controlar su carne y llegar a un equilibrio. Entonces todo hijo o hija de Dios que quiera alcanzar la madurez espiritual y que en definitiva quiera tener una vida que marque una diferencia en su entorno, que tenga una vida que sea satisfactoria de vivir, necesita llegar a ese punto intermedio que genera la templanza. Amén. Ahora fíjense lo que dice el mismo Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 5 y 6. Yo se los voy a leer. Dice Pablo de la siguiente manera, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, sabemos que la naturaleza pecaminosa es toda esa intención que tiene la carne de controlarnos, ¿de acuerdo? Que nos conduce al pecado. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan ¿en qué? En cosas pecaminosas. ¿Dónde se lleva a cabo el pensamiento? En el alma, en la mente. Entonces dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu, es decir, a Dios. Dice el versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Pero dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. Entonces, definitivamente, tener una vida de calidad, llegar a la longevidad o hasta donde Dios quiere que lleguemos, va a depender de de qué estamos anidando en nuestra mente. ¿Dejamos que sea la carne la que nos imponga todo lo que debemos hacer? ¿O tratamos de contrarrestar ese impulso de la carne a través de los principios y de todo lo que hemos sembrado en nuestro espíritu? Y dándole permiso también a Dios en la presencia del Espíritu Santo de que sea modulando nuestras vidas. Amén. Entonces yo quiero motivarle. Usted muchas veces va a decir, oye, es que mi vida ha sido tan insatisfactoria, es que yo tengo tantos problemas, o es que yo no me considero una persona exitosa, o es que a pesar de que yo llegué a Cristo las cosas no, parece que no cambian radicalmente. Déjeme decirle con completa honestidad que el problema no es de Dios, no es Dios el que está faltando a su trabajo. Dios siempre está dispuesto a trabajar, Dios siempre está trabajando y haciendo su parte. El problema somos nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque todos están así seriesísimos. Entonces termina la predica y dice, pastor, nos cayó a palo. Como que si yo tuviese la intención de caerle a palo. No, no soy yo el que le está cayendo a palo. Yo estoy tratando de ser un canal de Dios para que el Espíritu Santo le redarguya, le haga pensar en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta en esto. ¿Cuántos nos desean tener una vida plena? ¿Cuántos nos desean tener una vida saludable? ¿Cuántos nos desean tener una vida próspera? Pero entonces mucha gente llega a la iglesia con la expectativa de que eso ocurre por arte de magia cuando Dios llega a su corazón. Y lamentablemente no puedo engañarles, no puedo decirles que es así. Eventualmente todos venimos a la iglesia con una expectativa y la expectativa primordial es que nuestra vida mejore, ¿sí o no? Porque si no, el domingo sería más cómodo despertarnos en la mañanita y quedarnos a dormir hasta el mediodía si no tenemos trabajo. Pero cuando tomamos la decisión de venir y estar acá y sentarnos acá, es porque pensamos que algo puede pasar, algo que va a cambiar nuestra vida para mejor. Y el que nos motiva y nos da quizás la fuerza para hacerlo es el Espíritu Santo que nos está llamando. Que tú seas consciente o poco consciente de eso, bueno, ya eso es cuestión tuya. Pero la realidad es esa. Entonces, mientras más consciente seas de lo que está ocurriendo en tu interior, mejor vas a poder tú modular lo que ocurre en tu interior y vas a tener resultados más satisfactorios, ¿sí o no? Entonces, de repente tú eres de esas personas que dice, oye, es que mi problema es físico y yo no termino, por ejemplo, de rebajar. Tú tienes que estar consciente que tu carne siempre te va a pedir que comas, come. Tu alma te va a pedir, come chocolate porque es más rico, ¿sí o no? Pero tú sabes en el fondo que espiritualmente tú eres el administrador de tu cuerpo, que este cuerpo está destinado pues a ir a la tumba, a desintegrarse, pero de que la calidad de vida que tú experimentes en este cuerpo va a depender es justamente de lo que tú decidas. Y así es con todo lo demás, con tus sentimientos. A veces están personas, te haces acompañar de personas que te hacen daño física y emocionalmente. ¿Y hasta qué punto tú permites eso? Eso solo depende de tu libre albedrío, porque tu libre albedrío está ahí en tu alma. Eres tú el que toma la decisión hasta cuando dices basta.
Pero Dios está haciendo su parte. Cada vez que algo te está haciendo daño, cada vez que algo te está haciendo sentir triste o infeliz, Dios te está diciendo, epa, esto no fue lo que yo diseñé, esto no fue lo que yo preparé para ti. Pero eres tú el que no terminas de decidir hacer lo que yo tengo para ti y experimentar otra faceta de la vida. Una faceta donde todas las bendiciones llegan a tu vida. Hay gente que dice, ay, es que yo siempre ando pelando. Es que no creas que porque tú ores o porque tú vengas a la iglesia los reales se te van a caer así dentro del bolsillo. Vuelvo y te repito, Dios está dispuesto a bendecirte. El concepto de bendición es un concepto que en sí tiene encerrada la acción, porque ser bendecido es ser más productivo de lo naturalmente posible. Pero la producción no es una acción. Entonces, si tú no trabajas, si tú no dispones tus manos y tu esfuerzo y tu intelecto a hacer algo que te pueda generar, entonces Dios no puede bendecirte. Entonces, todas aquellas cosas que tú consideras que son problemas en tu vida, en realidad no son problemas. Son circunstancias a las que Dios te está exponiendo para que empieces a tomar las decisiones acertadas y a templar tu vida de manera que tu vida pueda cambiar para ti mismo y generar aquello que tú quieres escuchar y saber y conocer de ti, y para que pueda influenciar tu entorno. ¿Cuántos quieren que su vida mejore? Bueno, algunitos dieron. ¿Cuánto más allá de eso quisiera que su entorno cambiara? Si tú no resuenas de la manera adecuada, si la gente no puede ver en ti un ejemplo a seguir, o un ejemplo de esa bendición, de esa prosperidad, de ese equilibrio que Dios viene a generar en tu vida, nadie va a seguir la fe que tú tienes. Entonces, muchas veces somos, para echarle la culpa a los demás, estamos mandados a hacer. ¿Sí o no? Entonces, decimos, no, es que yo desde que llegué a Dios las cosas como que son más difíciles. Dios tiene sus oídos sordos con respecto a lo que yo le hablo, yo le pido, yo le oro. Mentira. Dios siempre ha estado dispuesto y siempre ha estado poniendo delante de ti la oportunidad de responder tus oraciones. El que le ha puesto traba eres tú con tus emociones. Porque es muy fácil sentirse deprimido o sentirse eufórico. Pero ¿saben qué es difícil? Sentirse en paz. Entonces, cuando tú le das rienda suelta a tu carne, todas tus emociones van a estar descontroladas, y si tus emociones van a estar descontroladas, tu vida no va a poder ser una vida que tú puedas disfrutar. Es decir, si alguien te mira feo, tú quieres irte a caer a golpes con el que te miró feo. ¿Sí o no? ¿A quién le estás obedeciendo? Al ansia de tus puños que quieren zumbar puños a diestra y siniestra y reventarle la cara al otro. Si tú ves algo que te gusta y tú dices, ay, yo necesito eso, yo quiero eso, me lo merezco. Entonces te quedas pelando, no sé, pides prestado, usas cachea y después no tienes ni con qué pagarlo porque eso es para mí. ¿Pasa o no pasa? Usted se ríe, pero yo se lo estoy diciendo honestamente. Entonces, después que tienes aquello que era tan necesario, te aburre, ya lo tienes. Si le gusta a un hombre o una mujer, ay, esa es la mujer de mi vida. Cuando la conoces, en realidad te das cuenta que el 90% de lo que creías era un ideal que tú te habías formado en tu mente, y cuando te das cuenta de quién es ese hombre o esa mujer, te sientes frustrado o frustrada porque ya tomaste muchas decisiones que es difícil echar para atrás. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? Ustedes están calladitos, pero ¿saben? ¿Sí o no? Así no actuamos nosotros. Entonces, oye, Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no hace las cosas mal. Los que somos demasiado apáticos y los que no nos proponemos hacer las cosas bien somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dejamos que la carne nos gobierne. No permitimos a Dios que nos temple. Mira, la gente dice que es que el diablo me sabotea. Eventualmente el diablo nos va a intentar perturbarnos. Pero la Biblia dice algo acerca del diablo que es muy importante que tengamos presente. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted es una persona medianamente informada y ha visto documentales, usted se da cuenta que uno de los mejores sentidos que tienen los leones es el olfato. Sí, ellos pueden oler carne o sangre a kilómetros de distancia, ¿sí o no? ¿Tú sabes a quién el enemigo fastidia y ataca? Al carnal.
Tú dices, oye, es que el diablo no me deja en paz. Claro, si lo que hay es carne en ti, si lo que estás manifestando es todo lo que tu carne te pide, eso se lo da. Entonces el diablo sabe que puede ir a comer carne ahí donde tú estás y hacerte la vida imposible. Pero si lo que gobierna tu vida, si lo que está modulando tus emociones es el espíritu, el enemigo ni siquiera te vaya a fastidiar, porque él no tiene parte ni suerte ahí. El enemigo le dijo a Jesús, mira, tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Jesús podía hacerlo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces usted me está siguiendo, me está entendiendo esto, pues algo me quema por dentro porque yo quiero que usted esto se lo lleve sembrado en su corazón y no solo que lo siembre, sino que eso pueda fructificar en su vida. Porque si usted, mire, todo en esta vida requiere disciplina, ¿oyó? Todo en esta vida requiere, nosotros tenemos una responsabilidad enorme y es poder modular nuestras emociones. Dios nos ha dado esa capacidad de modular nuestras emociones. Entonces, muchas veces idealizamos las cosas que nosotros aspiramos para nosotros. Muchas veces pensamos que esas cosas, una vez que las obtenemos, nos van a transformar la vida. Pero cada cosa nueva que nosotros experimentamos trae consigo ciertas responsabilidades que debemos asumir, ¿sí o no? Cuando la gente no tiene un hogar, una casa, la gente dice, ay, yo quisiera una casa así asado, pero el día que Dios te da la casa, tú tienes que entender que tienes que pagar los servicios de la casa, que tienes que mantener la casa, que tienes que limpiar la casa, que tienes que ir comprando todo lo que la casa necesite para que tú tengas una vida como tú la aspirabas dentro de esa casa y que eso requiere un esfuerzo y un trabajo, ¿sí o no? Cuando tú quieres un hijo, cuando una mujer quiere concebir a un niño, sabe que eso va a traer unas consecuencias. Que ese niño no va a ser como un robot que se va a criar solo. Que tú vas a tener que dedicarle años de tu vida hasta que se convierta en un hombre o en una mujer y que tú aspiras que sea un hombre o una mujer de bien que tenga una vida feliz, ¿sí o no? ¿Cuánto más será con tus cosas, con las cosas que tienen que ver contigo como persona individual? Yo lo que quiero es que si tú estás aquí, ¿verdad? Porque tú aspiras o esperas que Dios haga de tu vida algo que tú puedas disfrutar hasta que te mueras o hasta que Dios vuelva. Entonces que tú entiendas que eso va a ser posible en la medida que tú te dispongas a lograrlo. Porque Dios ha preparado lo mejor para los que lo amamos. Pero va a depender de nosotros que alcancemos esas mejores cosas. Mientras sigas haciendo lo que tu carne te imponga, vas a estar viviendo una vida llena de conflictos, de problemas, de angustia, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo mejor en nuestro caso? Darle el control de nuestra vida a Dios. Pero eso es algo que hacemos de manera voluntaria y eso implica que nosotros, darle ese primer lugar de nuestras vidas a Dios significa que nosotros vamos a decir, ok, nosotros no perdemos el control de nuestra vida, pero voluntariamente queremos saber qué es lo que tú nos vas a proponer diariamente. Entonces tú te paras en la mañana y no te paras con una expectativa negativa, sino que dices, ok, Señor, aquí está mi vida. Porque a veces no nos damos cuenta de los pequeños milagros, los damos por sentados. ¿Saben qué? Si tú abriste los ojos esta mañana y puedes estar aquí, estás disfrutando de un tremendo milagro que es la vida, ¿sí o no? Y Dios se merece que le ofrezcamos honra y gloria por eso. Pero lo que hacemos con esa nueva oportunidad cada mañana va a depender de nosotros. Entonces uno debería decirle a Dios, ok, Señor, aquí estoy disponible y dispuesto a ver qué es lo que vas a hacer con mi vida hoy. Yo tengo planes, pero estoy dispuesto a que esos planes tú los modifiques, los cambies o los expandas de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Cuando uno vive así, uno vive con una gran expectativa de que cosas buenas van a pasar. Pero cuando tú tienes tus planes todos hechos y quieres que todo salga a tu manera, cuando una sola cosa no sale como tú querías, pasas todo el día frustrado y molesto, ¿sí o no? Entonces, darle prioridad a Dios implica que emocionalmente nosotros estemos firmes, que nosotros podamos perseverar en que la circunstancia que a veces Dios nos va a presentar no va a ser la más agradable, pero va a ser la más beneficiosa. Porque ¿qué pasa? La gente dice, cónchale, yo vine a la iglesia, yo busqué a Dios porque yo quería que Dios cambiara mi vida para mejor, pero desde que yo decidí seguir a Dios han surgido una cantidad de cosas en mi vida que han sido abrumadoras y que no sé cómo controlar. Mira, ¿quién te conoce mejor a ti que el que te formó? Que el que ha puesto sus ojos en ti durante todos los días desde el día que viste la luz en este mundo. Él sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas decidir y cambiar.
Entonces, una vez que tú le entregas tu vida a Dios, Él va a traer a tu vida cada uno de esos puntos de debilidad a flote para que tú tomes una decisión. Y no es que tu vida está empeorando, es que Dios te está dando continuamente la oportunidad de ir desechando lo malo y escogiendo lo bueno. Decidiendo vivir de una vida mejor, de tener más calidad de vida. Amén. Entonces, ponían en el servicio pasado un ejemplo. La persona que tiene sobrepeso dice, oye, estoy consciente de que tengo sobrepeso y esto me está enfermando. Bueno, esa persona tiene que tomar por lo menos 2 decisiones. ¿Cuáles son? Una, comer de una manera más sana. ¿Sí o no? ¿Eso puede cambiar tu físico? Eventualmente sí. ¿Pero es suficiente? No siempre. Tienes que tomar una segunda decisión. Bueno, tengo que ejercitarme. Ten por seguro que en la medida que tú tomes las decisiones correctas, Dios añade la bendición y el objetivo tú lo alcanzas, ¿de acuerdo? Con su ayuda, porque Él te va a ayudar. Pero si nunca te lo propones, nunca lo vas a alcanzar. Entonces, si tú eres de esos que dice, emocionalmente, mi vida de pareja ha sido horrible, fracasada, mi vida económica siempre ando pelando, mi vida, ¿sabes? Mis relaciones familiares están mal. El problema no lo tiene Dios, ni siquiera el diablo, el problema lo tienes tú. Y lo único que debes pedirle a Dios es que cada vez que una de estas cosas se manifieste, tú sepas tomar las decisiones más acertadas y seguir avanzando porque Dios te va a ayudar. Amén. Mire, Pablo utiliza el ejemplo de los atletas y para mí es un ejemplo muy real. Mi hijo Diego, el que está allá sentadito, él hace atletismo y él entrena 6 días a la semana. O sea, de lunes a sábado, él todos los días entrena aproximadamente 2 horas y media o 3 horas. Eso obviamente genera un cambio físico importante en él. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando él llega a la casa? Se quiere comer todo. ¿Por qué? Porque físicamente, o sea, el poder ganar fuerza muscular, el poder ganar velocidad, genera un gasto físico y ese gasto físico necesita obviamente alimento. Imagínate tú lo siguiente, hagamos una analogía en lo espiritual. Tú quieres ser un campeón en todo lo que te propongas. Y tú sales en la mañana y lo único que hiciste fue decirle, gracias Señor por el nuevo día, amén. Te leíste un versículo, Jesús lloró. Y te vas con eso para la calle. ¿Tú crees que eso te va a llegar hasta el mediodía? Si andas famélico espiritualmente, la carne te gobierna. El tipo te pasó por el semáforo y empieza a mentar la madre, a tocarle la corneta, te vuelves loco y llegas a tu casa estresado, ¿sí o no? Y la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Claro, pero es que tú eres cristiano, pero tú sigues teniendo una naturaleza pecaminosa que te conduce al pecado. Si no haces nada para darle gobierno al espíritu, mijito, la carne te va a controlar por completico. Y después tú dices, oye, todo me sale mal. Claro, la carne no te va a llevar hacia el bien, te va a llevar hacia el mal. Y no puedes renunciar a ella voluntariamente, porque si vas y te suicidas, igualito te vas para el infierno. Porque esa decisión no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. ¿Me sigue? La gente cuando está deprimida dice, la solución de mi problema va a ser suicidar. No es la solución. Porque es Dios el que determina cuántos años hemos de vivir. Y cuando tú te tomas esa atribución, tú estás privando a Dios de su sabiduría. Tú estás diciendo, yo soy más sabio que tú. Yo tengo mejores soluciones que la que tú tienes para mi vida. Entonces, ¿por qué le digo todas estas cosas? Yo no quiero que usted se sienta regañado. Yo quiero que usted reflexione y que entienda que usted es parte activa del cambio y de la bendición de Dios para su vida. Usted no puede usted no puede tomar atajos, eso no existe en el Señor. El Señor siempre nos lleva por el camino más difícil, más largo, más angosto, más cuesta arriba. Pero de lo que podemos tener certeza es que una vez que alcanzamos aquello que hemos buscado, cuando Dios nos conduce, de ahí no nos baja nadie. Porque fue el Señor el que te dio eso. Y cada vez eres más fuerte, cada vez tienes más confianza en Dios, cada vez puedes caminar con más seguridad. Porque sabes que Él es el que te sostiene, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te capacita, Él es el que te sostiene, Él es el que te saca de la dificultad, pero tú le das la oportunidad de hacerlo y tú te dispones a seguir sus métodos y no los tuyos. Dice que con cada tentación siempre Dios nos presenta una salida. Que la solución no es enfrentar la situación, sino salir corriendo y buscar la salida que Dios te ofrece. Dios te ofrece una salida no para que resistas la tentación, sino para que huyas. Entonces, por ejemplo, yo le digo a una persona, y
les pongo este ejemplo. Una persona me dice, oye, es que yo siempre, por ejemplo, mis pulmones están malísimos, pero es que yo tengo el vicio del cigarrillo hace 20 años y yo no he podido dejar eso. ¿Qué es lo terrible de esto? Que Dios te puede dar la capacidad de dejarlo. O sea, no es algo que solo salga de tu capacidad personal, pero hay algo que tienes que conocer en tu corazón. El hecho de que Dios nos hizo, cuando Dios nos hizo, ¿verdad? Él dijo que nosotros íbamos a estar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que estaba en la tierra y todo lo creado. Es decir, que tú eres Señor de todo. Cuando tú no puedes refrenarte el deseo de tomar o de fumar, lo que está pasando es que la creación te está gobernando a ti, al punto de que tú no puedes resistir el deseo de fumar o de tomar o de cualquier cosa. Cuando Dios te hace entender eso en tu corazón y te hace entender que tú estás por encima de esas cosas, es el poder de Dios junto con tu decisión día a día el que te puede llevar a renunciar a eso y dejar eso de un lado. ¿Me sigue? Pero parte fundamental en el proceso es Dios y tu decisión. Y así con cada cosa de la vida. Yo te hablo esto para que madures y crezcas espiritualmente, para que puedas llegar a ese equilibrio que le da tu alma. Porque es tu alma definitivamente la que va a poder hacer que tu eternidad sea como Dios ha querido que sea. Esa es nuestra esperanza. Nosotros sabemos que somos seres tripartitos en este momento. Pero ¿qué dice la Biblia? Nuestro cuerpo va a volver a la tierra donde fue tomado. Es decir, que este cuerpo físico se va a podrir, se va a desintegrar. Dice que nuestro espíritu, que es lo que nos mantiene vivos en este cuerpo, va a regresar a Dios, que fue quien lo dio. ¿Y qué es lo que queda de nosotros? El alma. Por eso Dios todos los días va a estar trabajando en esa alma, en medio de esa guerra entre la carne y el espíritu. Porque una vez que nuestra esperanza se cumpla, vamos a recibir un cuerpo glorificado que no nos va a imponer las necesidades que éste nos impone. Y es con ese cuerpo y la alma que tenemos en el presente que vamos a convivir con Dios. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso? Entonces entendamos que la disciplina a la que Dios nos somete es porque Él necesita que esa alma esté preparada para un cuerpo glorificado. Amén. Ahora hay 3 cosas que yo quiero que recuerdes o que tengas presente de todo lo que te he dicho en este momento. La primera es que como hijos de Dios debemos ambicionar la templanza, pero debemos tener presente que es algo que toma tiempo y disciplina lograr. Amén. Usted es un hijo, una hija de Dios, usted tiene que anhelar la templanza, pero la templanza es un proceso que requiere de tu disciplina y que requiere de tiempo para poder lograrse. Entonces, mientras tú estés vivo, tú siempre vas a estar lidiando con algo que el Señor va a estar trayendo a colación a la superficie de tu vida y de lo cual tienes que tomar parte y tomar el control. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que definitivamente no vas a poder controlar en tu vida y todas aquellas cosas que escapan de tu control, renuncia al control. Tú no vas a poder controlar las decisiones que otro toma. Tú no vas a poder controlar ni siquiera las oportunidades que se te presentan, porque sabes que Dios tiene un plan perfecto con tu vida. Una cosa es lo que tú creas que Dios quiere para ti, otra cosa es lo que realmente Dios quiera para ti. Lo único que te puedo decir es que lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú te has planteado como futuro. Amén. Y si tú tienes la suficiente fe para confiar en eso, Dios puede hacer su parte. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo segundo es que alcanzar el equilibrio entre espíritu, alma y cuerpo depende de qué principios sembremos en nuestro corazón y cómo modulemos nuestras emociones. Entonces, tú quieres llegar a un equilibrio, a esa templanza. En primer lugar, necesitas ir sembrando principios de Dios en tu corazón. Porque Dios nos dice claramente que es lo que va contra los deseos pecaminosos que tienes por naturaleza. En la medida que nosotros entendamos que es lo que va contra nuestra pecaminosidad, tendremos la oportunidad de obedecerlo. Pero no podemos dejar tampoco que nuestras emociones se descontrolen a tal punto que no haya un equilibrio. Si sus emociones siempre tienden hacia el Señor, va a llegar un momento en que usted se va a creer mejor que los demás y que ni siquiera camina, sino que flota por encima del piso. Y va a ser una persona repugnante a todos los demás, porque nadie va a querer estar con usted. Si por el contrario usted es de aquellos que solo obedece a su carne, usted va a ser un mundano y su condición va a ser peor que la que tenía antes de llegar a Cristo. Y no estoy diciendo esto que usted tenga el derecho de pecar un poquito. No. Lo que tiene es que renunciar al pecado. Renunciar por completo al pecado para que usted tenga estabilidad en sus emociones. Para que usted pueda disfrutar
de cada día con sus dimes y sus diretes. Y decir al final del día, gracias Señor por todo lo que pasó hoy, por todo lo que propiciaste en mi vida, por todo lo que pude disfrutar, por los alimentos que me diste o los que me faltaron, por la salud. Cuando tú tienes un corazón agradecido, Dios hace grandes cosas en tu vida. Amén. Y lo tercero es que debemos ejercitar la disciplina personal. Es una decisión que tú tomas. Es lo único que no debemos limitarnos en la vida, es en nuestro amor por Dios. Amén. Lo único a lo que tú no le debes poner límite es el amor que tú tienes hacia Dios. Pero todo lo demás necesita que le pongas límite. ¿De acuerdo? Entonces, tomarse en serio la vida es no dejar que los años pasen sin más ni más, sino entender que Dios nos creó con un propósito y que alcanzar y conocer ese propósito es el mayor privilegio que podemos tener. En el proceso, Dios nos va a dar tristezas y satisfacciones, pero qué importante es decir, yo aproveché cada día de mi vida. Para que eso sea posible es necesario tener disciplina personal. Amén. Ofrézcale un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos hace pensar en cosas que quizás a diario no nos propongamos pensar. Pero ¿sabes qué, Señor? Ninguno de nosotros sabe si va a alcanzar más de 100 años como esos hombres que tienen el récord Guinness de longevidad. Pero que nuestra vida, por corta o por larga, sea una vida satisfactoria y gloriosa para ti, Señor. Una vida con sentido, con propósito. Yo te pido por mí y por mis hermanos para que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones pueda ser fructífera y que podamos vivir, Señor, no dándole rienda suelta a nuestra carne ni a nuestras emociones, sino llegando a esa templanza que tú nos propones en tu palabra. Capacítanos para lograrlo, danos la sabiduría para saber qué decisiones son las mejores que debemos tomar y ayúdanos a resonar de tal forma que podamos no solo transformar nuestra vida para mejor, sino para que también nuestro entorno pueda ser bendecido con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.